Vamos a continuar con la parte de hemodinámica, ¿ya? Habíamos visto toda la visión general, la biofísica, ¿no? Lo que era distensibilidad, lo que eran venas, ¿no? Porque al hablar de distensibilidad se tiene que hablar de venas, por eso hablamos más de venas ayer de las presiones, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la microcirculación y el sistema linfático, o sea, cómo es la circulación a nivel capilar. Vamos a ver todo eso, ya cómo es el intercambio de las presiones. En la microcirculación tiene lugar la función más específica de la circulación, o sea, lo más específico, lo más fino de la circulación general se ve a nivel de la microcirculación. Toda la magia está ahí, se puede decir, en lo que es el capilar, el intercambio, ¿no? Es la parte más específica de toda la circulación que estamos viendo. En esto de la microcirculación tiene el transporte de nutrientes a los tejidos, la eliminación de los residuos celulares se producen los capilares, ¿no? Todas las nutrientes, toda la sangre que llega a los capilares va a acabar en el intersticio, donde están las células, y ahí van a captar el nutriente, ¿no? Que es llevado por la sangre. A la vez las células producen, pues ya saben, su ciclo de Krebs, producen sus sustancias de desecho, y estos también los capilares los recogen, ¿no? Todas las sustancias de desecho. Todo es a nivel del capilar. Ahí lo tienen, ¿no? Lo que vimos ayer. Los capilares, la arteriola, la metaarteriola, lo que dijimos, la vénula y la vena, ¿no? Ese es el capilar, la unión de la arteriola con la vénula, esa unión, eso se llama el capilar. Los capilares solo tienen una capa de células, ya les dije. La capa interna del capilar son células endoteliales muy permeables, lo que permite un rápido intercambio de nutrientes y productos celulares de desecho entre los tejidos y la sangre circulante. 10 millones de capilares con una superficie total de 500 a 700 metros cuadrados, aproximadamente la octava parte del campo de fútbol, ¿no? Si estiramos todos los capilares, ¿no? Están los tipos de capilares. Vamos a tener los continuos, fenestrados y discontinuos. ¿Cómo así, no? Si hay una capa de endotelio, a veces hay espacio entre estos endotelios, ¿ya? O sea, el endotelio no es continuo, hay espacio y se llaman poros. Por esos poros es donde atraviesan las sustancias. Pero no todo es así, no todo es homogéneo. Hay lugares, por ejemplo, el más clásico, ¿no? El que todos conocen, que es la barrera hematoencefálica, no hay esos poros. Entonces, ahí están las células endoteliales, como el primer caso, están continuas, como una barrera, pues no dejan pasar sustancias, ¿no? No hay poros. ¿De acuerdo? Ustedes ya la deben conocer muy bien. Fenestrado, que es el estándar, se puede decir, y el discontinuo. Vamos a tener acá en el discontinuo células donde ya las células endoteliales, perdón, ya están muy separadas unas de otras, ¿no? Ya demasiado separadas. Esto se ve más que todo a nivel del hígado, ¿no? En el sinusoide, en el hepático, en el hepatocito. Son tan separadas esas uniones de los endotelios que pueden pasar tranquilamente las proteínas. Porque por lo general las proteínas no pasan ya por el endotelio. Si es un fenestrado, y ni hablar de un endotelio continuo, ¿no? Ahí no van a pasar, pero obviamente las proteínas, ¿no? Pero si es uno discontinuo, ahí pueden pasar las proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, esto del continuo, fenestrado, discontinuo es según el tipo de órgano, donde se encuentra, ¿de acuerdo? Estructura de microcirculación y el sistema capilar. Vamos a ver esto. La sangre llega hasta los capilares por una arteriola y sale de ellos por una vénula. Ya lo hemos visto eso, ¿no? Ustedes lo conocen. La sangre que llega por la arteriola pasa a unas metaarteriolas, que son vasos intermedios entre las arteriolas y los capilares. Ayer vimos eso, ¿no? Cómo se iba ramificando el árbol arterial, ¿no? De arterias, arteriolas, metaarteriolas, capilares. Las arteriolas son muy musculares. Las arteriolas son las partes de la arteria que todavía tienen músculo, se puede decir, tienen una capa muscular continua, y realizan una importante función de control en el flujo sanguíneo hacia los tejidos. Las metaarteriolas, o sea, lo que ya está en contacto directo con el capilar, antes de volverse capilar, acá dicen una capa continua de músculo liso. Acá ya no hay músculo liso, pero tienen fibras musculares lisas circulantes dispuestas a intervalos celulares que forman esfínteres precapilares. Lo que les dije, ¿no? A nivel de la metaarteriola, un poco músculo que queda forma lo que se llaman los esfínteres precapilares.
o pueden abrir o cerrar la entrada al capilar, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? La vénula, la arteriola, metaarteriola, ahí lo tienen, ¿no? Esfínter precapilar, ahí lo tienen, ¿no? Chiquitito. Una metaarteriola, y después ya viene el capilar. Una metaarteriola, anastomosis arteriovenosa, proporciona una vía de menor resistencia entre las arterias y las venas. La estructura de la pared capilar es muy fina y está formada por una capa monoestratificada de células endoteliales, lo que les dije. Por cada centímetro de superficie capilar posee varios millones de hendiduras o poros entre las células que constituyen sus paredes. No se olviden que entre las células endoteliales no son continuas, ya por lo general. Y hay huecos, ¿no? Célula, hueco, algo así. Y esos huecos son los poros, por decirlo así, ¿no? Debido a la gran permeabilidad de los capilares para la mayoría de solutos, a medida que la sangre fluye hacia los capilares, se difunden grandes cantidades de sustancias disueltas en ambas direcciones. O sea, en el capilar, como les dije, van a ir las sustancias que nutren a los tejidos. Por un lado va a haber filtración al tejido, por otro lado va a recoger todos los desechos, o sea, por ambos lados van a entrar la circulación a nivel de los capilares, ¿no? Por ello, casi todas las sustancias disueltas en el plasma, excepto las proteínas plasmáticas, se mezclan continuamente con el líquido intersticial. Lo que les dije, que pasen las proteínas es bien difícil, ¿ya? Salvo en el capilar discontinuo, ¿no? Donde hay espacios, los poros son bien grandes. Ahí sí pueden pasar las proteínas. Ahí lo tienen, ¿no? Canal vesicular, membrana basal, vesículas plasmáticas, hendidura intercelular. Vasos sanguíneos, la sangre fluye de manera intermitente por los capilares. Mira, acá aprovechando este dibujo, ¿no? Que tenemos acá de las células endoteliales, de la membrana basal, todo eso, no los poros, ¿no? Es un canal, ¿eh? Capilar. Por estos poros, por la célula endotelial, por lo general, pasan las sustancias liposolubles, o sea, los liposolubles son las que más pasan por los poros, por los canales, por decirlo así. Liposolubles más que todo están en los electrolitos, ¿ya? Sodio, calcio, ¿no? Potasio, etc. Eso pasa por los poros al intersticio. Pero los gases, todos los gases CO2, oxígeno, todo eso, que son liposolubles, ustedes ya por bioquímica saben la membrana de la célula, netamente lípidos, fosfolípidos. Entonces, con facilidad, las sustancias liposolubles van a atravesar todo el capilar, se van a atravesar toda la célula, por decirlo así. Lo que son los gases, ¿eh? No se olviden de eso. Entonces, por los poros, por lo general, pasan las sustancias hidrosolubles, como es el caso de los electrolitos, y por las células, las liposolubles atraviesan la célula endotelial. Acá tenemos, ¿no?, los vasos sanguíneos. La sangre fluye de manera intermitente por los capilares. Pero no es continua, como un flujo continuo que vimos ayer, ¿no? Va intermitentemente. La sangre no fluye por los capilares de forma continua, sino intermitentemente, cada pocos segundos. Esto es a nivel del capilar, ¿eh? Porque a nivel de circulación mayor, de grandes vasos, ahí sí es continuo el flujo, ya hemos visto. Pero a nivel de capilar es intermitente. De rato en rato va la sangre. La causa de esta intermitencia es la contracción de las metaarteriolas. La causante, ¿no? Porque obviamente las arterias grandes no tienen esos esfínteres. Los que tienen son las metaarteriolas, y debido a los esfínteres que están en las metaarteriolas es que se produce ese flujo intermitente. Y los esfínteres precapilares, ¿no? Cuando la concentración de oxígeno es baja, se producen más y largos periodos de flujo sanguíneo, lo que permite que la sangre suministre más oxígeno y a los tejidos. Eso es lo que se llama vasomotilidad, ¿ya? O sea, el vaso hace vasodilatación o vasoconstricción. ¿Cómo así? Digamos, si un tejido está en isquemia, se está infartando, necesita oxígeno para vivir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el vaso? Ya vimos el principio, ¿no? El primer principio de la circulación. El vaso se empieza a anchar, a dilatar, produce vasodilatación. Y vimos la regla del radio a la cuarta potencia, ¿no? Si se hincha el vaso a la cuarta potencia, entonces el flujo aumenta de una manera, pero espectacular, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere. Si no hay oxígeno, el tejido necesita oxígeno, ¿qué hace? Entonces el vaso se dilata. Al dilatarse el flujo aumenta. ¿Y para qué pasa esto? Para que le llegue más oxígeno a ese tejido.
¿no? Ahora, siguiendo con esto, ¿y qué pasa cuando el oxígeno está normal en el paso, ¿no? O sea, el tejido está normal, la cantidad de oxígeno que tiene el tejido es normal, no necesita nada, está viviendo bien, no es necesario hacer esa vasodilatación, ¿ya? A eso se refiere eso. Ahí lo tienen, ¿no? Regulación local de oxígeno, se dan cuenta. Lo que les dije, la vasomovilidad. Eso se llama vasomovilidad. Una cosa dependiente de oxígeno, que les acabo de decir, lo que es la vasodilatación. Intercambio de nutrientes y otras sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. Todo esto se lleva a cabo, ustedes ya han hecho biofísica, ¿no? Han llevado biofísica el semestre pasado, creo. Ya deben saber lo que es difusión, ¿no es cierto? Todo ese intercambio, o sea, todo lo que entra al tejido de la sangre se da por difusión, por lo general, ¿ya? Ustedes ya deben saber la ley de Fick, la distancia, ¿no? La concentración de la gradiente, todo es por difusión, ustedes lo deben saber muy bien, ¿no? Es el procedimiento más importante para la transferencia de sustancias entre el plasma y el líquido intersticial, ¿de acuerdo? A medida que la sangre recorre un capilaje y un número enorme de moléculas de agua y de sustancias disueltas difunden en ambos sentidos a través de la pared. Todo se hace por difusión, por lo general, posibilitando una mezcla continua entre el líquido intersticial y el plasma, ¿ya? La difusión es importantísima para que las sustancias nutritivas, todo llegue al intersticio, ¿no? Ahí lo tienen, lo que les dije, ¿no? El capilar, extremo venoso, capilar sanguíneo, todo eso llega al intersticio hasta las células, para que las células se nutran. Ahí es donde predomina la difusión. Ahí lo viendo. Difusión, ustedes saben que es el movimiento de líquido, ¿no? De un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración, de mayor a menor, ¿no? El antagónico de eso se llama ósmosis, que va de menor a mayor concentración, ¿no? Movimiento. Listo, eso de difusión ya lo han visto en bioquímica, en biofísica, ¿no? El intercambio, también difusión a través de membrana, ¿cómo se llama esto? El coeficiente de Stieberman, creo que se llama, ¿no? De permeabilidad de membrana, todo eso ustedes ya deben saber bien, entonces solamente acá lo estoy mencionando, ¿no? Las sustancias liposolubles, como les dije, como el oxígeno, CO2 pueden difundir directamente a través de las membranas, como les dije. Liposolubles, ahí está el lipo, ¿no? De grasa, ¿no? A través de las membranas celulares, sin tener que hacerlo a través de los poros, ¿no? En los poros, por lo general, atraviesan las hidrosolubles, ¿ya? Las sustancias hidrosolubles como la glucosa y los electrolitos solo se unen a través de los poros, ¿no? Fácil, ¿no? Solo dos tipos de sustancia atraviesan el capilar, hidrosolubles, liposolubles, y ya saben por dónde van las lipo y por dónde van las hidrosolubles, ¿de acuerdo? Los tres factores que afectan la velocidad de difusión a través de las paredes capilares hay factores que afectan, ¿no? ¿Qué factores hacen que haya más rápido, que se difunda más rápido, se difunda más lento, se difunda, ¿no? Una velocidad adecuada? Son tres factores. Ya son sentido común, ¿no? Esos factores, ya no es mucho de decir. El tamaño de los poros capilares, lo que les dije, ¿no? El poro en la barrera hematoencefálica prácticamente no hay poro ahí, entonces es una barrera, por eso es barrera, ¿no? Y del hígado es bien abierto, ¿no? Y difunde de todo, hasta las proteínas pasan por ahí. Entonces el tamaño del poro es importante. El tamaño molecular de las sustancias que difunden, ¿no? Mientras más chiquito es, pero obvio que más rápido va a pasar, ¿no? Si es una cosa grande, no va a pasar, ¿no? Y tenemos como una cosa grande las proteínas, ¿de acuerdo? Las proteínas son macromoléculas, en bioquímica ustedes ya lo habían visto, formado por polipéptidos, ¿no? Cadena de polipéptidos que se unen, que los aminoácidos, bla, bla, ¿no? Todo eso pasa en una proteína y son grandes, pues, ¿no? Tienen peso molecular grande y que pasen un poco difícil, ¿no? Pero sustancias así, no tan pesadas, como el agua, la mayor parte de los electrolitos, ¿no? Son cosas ya muy pequeñas, sodio, potasio, tienen un tamaño molecular menor que los poros, lo permiten difundirse rápidamente. Las proteínas plasmáticas tienen un tamaño molecular algo mayor que los poros, lo que dificulta su difusión, ¿no? Ahí lo tienen. Fue proteínas, no solo que en el capilar, en el riñón también, ¿no? Cuando se haga la parte de fisiología renal, el riñón no debe perder proteínas, hasta 150 ml creo que no debe perder, pierde más de eso el riñón, ese riñón ya está enfermo, ¿no? Es lo que se llama síndrome nefrótico, ¿no? Insuficiencia renal, algo está pasando, ¿no? Como una referencia eso. La diferencia de concentración de las sustancias en ambos lados de la membrana.
lo que les dije, ¿no? Eso de los gradientes, ¿no? La concentración a cada lado determina, como les dije, que haya movimiento de líquidos. Si al moverse los líquidos, obvio, va a arrastrar las sustancias, ¿cierto? La concentración de ambos lados. Se llama las gradientes, ¿no? Ustedes en biofísica también me digo hacer eso. Cuando mayor sea la gradiente de concentración de una sustancia de ambos lados de la membrana capilar, mayor será la velocidad de difusión, obviamente, ¿no? Ustedes ya saben, la gradiente, diferencia de concentración sobre distancia, ¿no? Ya lo sabemos. Ahí está, ¿no? Peso molecular, permeabilidad, coeficiente Feynman, está ahí, ¿no? Para ver la permeabilidad, eso ustedes ya saben de ese coeficiente, el peso molecular, ¿no? Si se dan cuenta, el agua, su peso molecular es bajísimo, ¿no? Su permeabilidad también, ¿no? En cambio, miren la albúmina, que es una proteína, por lo general que predomina en la sangre, tremendo peso molecular, ¿no? Está bajo, ¿no? Entonces, que pase el poro, bien difícil, ¿no? El cloruro de sodio, ¿no? Poco grande, la urea 60, ¿no? Pero lo que vemos ahí que las proteínas son las mayores de peso molecular, que pasen bien difíciles, su coeficiente de permeabilidad también bien bajo, ¿no? Por eso no puede pasar. Ahí lo tienen, ¿no? ¿Qué es esto? Allá. Ya hemos visto la parte del capilar, ¿no? Su estructura, sus poros, su endotelio, todo eso, ¿no? Las sustancias que atraviesan, los factores que hacen que unas pasen, que otras no pasen. Ya nos hemos enfocado al capilar. Ahora nos vamos a enfocar al intersticio, al otro lado. Ya hemos visto un lado por el que pasa la sangre, ahora nos vamos al otro lado, el que recibe la sangre, ¿no? Es el intersticio, ¿no? Esto del intersticio no es muy complicado, ¿eh? Es relativamente fácil, ¿no? Alrededor de la cierta parte del cuerpo corresponde a los espacios que hay entre las células, que en conjunto forman el intersticio. El líquido que hay en estos espacios es el líquido intersticial, obviamente, ¿no? Ustedes también en biofísica, es un curso muy importante, ¿no? En física se están dando cuenta para esto. Ya han hecho los compartimientos del cuerpo, ¿no? 60% del peso es agua, 40% es compartimento intracelular, 20% es extracelular, ese 20% se divide, ¿no? En el vascular, ¿no? Intersticial, ¿no? Haces de fibras de colágeno, o sea, los componentes básicos de este intersticio son dos cosas, ¿no? No hay más, no hay más. De repente haya más, ¿no? Pero las más importantes son esas dos, ¿ya? El colágeno y el proteoglucano, filamentos de proteoglucano, eso forman el intersticio. Se preguntan, ¿es el intersticio que está formado de colágeno, proteoglucano? Punto. El colágeno proporciona a los tejidos la mayor parte de su resistencia a la tensión. Es que da la resistencia, el colágeno. Colágeno ustedes ya van a ver después, o en bioquímica habrían visto, ¿no? Hay varios tipos de colágeno. En reumatología van a ver esto, ¿no? Cuando hagan enfermedades del colágeno, todo eso, van a verlo más minuciosamente, el colágeno, pero acá, para que lo tengan así, es el que da la resistencia, el colágeno. Los filamentos de proteoglucano, compuestos principalmente por ácido hialurónico, son muy finos y forman una malla de filamentos reticulares muy finos, llamado masa en cepillo. Eso es el proteoglucano formado por ácido hialurónico, que se junta y dan las masas en cepillo, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? Filamentos de proteoglucano, se están dando cuenta, ¿no? El gel, ¿qué es el gel? En el intersticio hay una sustancia que se llama gel. El gel está formado por los filamentos de proteoglucano y líquido retenido. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que el gel solamente es proteoglucano con agua. Eso es todo. El proteoglucano tiende a jalar agua, ¿no? Por los mecanismos que ya hemos visto, difusión, etc. Entonces esa agua que se retiene ahí en el intersticio, por gracia del proteoglucano, se llama gel, ¿ya? O sea, proteoglucano igual agua más proteoglucano, no, gel igual a proteoglucano más agua, ¿no? Si quieren llevar a la física, una fórmula física, ¿ya? El líquido intersticial, hemos visto la estructura, ¿no? Sólida. Proteoglucano, colágeno, ácido hialurónico, el gel. Ahora el líquido intersticial deriva de la filtración y difusión de los capilares. De ahí sale el líquido intersticial, de esa difusión que de los capilares sale todo el agua, no sale todos los nutrientes, la sangre para los tejidos, ahí es donde se forma ese líquido intersticial. Contiene casi los mismos componentes que el plasma, muy parecido al plasma, excepto que no tiene una menor, excepto por la cantidad de proteínas, como estamos viendo, ¿no? Porque las proteínas difícilmente pasan, ya lo hemos
estamos repitiendo como un cliché, ¿no? Como 20 veces, creo, ¿no? Difícilmente pasan las proteínas, ¿no? El líquido intersticial se encuentra retenido principalmente en los pequeñísimos espacios que hay entre los filamentos del proteoglucano, lo que les dije, ese líquido se retiene en el proteoglucano y forma lo que es el gel. Debido a la gran cantidad de filamentos de proteoglucano, el líquido no puede fluir fácilmente a través del gel tisular. En lugar de esto, difunde a través del gel. Esta difusión se produce en un 95 a 99% más rápida de lo que se produce a través del líquido libre. La cantidad de líquido libre en el intersticio de la mayoría de los tejidos es de menor de 1%. Ahí lo tienen, ¿no? Aunque casi todo el líquido del intersticio está atrapado en el gel tisular, también hay una pequeña cantidad libre. Esa cantidad libre es 1%, está libre en el intersticio. Todo lo más líquido se puede decir que está secuestrado, ¿no? Por el proteoglucano que forman el gel. Cuando en los tejidos se producen edema, estas pequeñas bolsas de líquido libre pueden expandirse extraordinariamente. O sea, ya hay una patología, y vamos a ver dentro de un rato, ¿no? Cuando hagamos la microcirculación, lo que es edema. O sea, cuando se junta mucho líquido anormal en el intersticio, es lo que se llama edema. Pues no unas hinchas, se hincha, ¿no? La tensión del líquido. Ya, las proteínas y las presiones hidrostáticas del plasma y del líquido. Ya hemos visto toda, ¿no? Como decirlo así, toda la fisiología y una parte de la anatomía, ¿no? De lo que son los capilares, lo que son el intersticio, su estructura, sus componentes, lo que pasa, ¿no? Fisiológicamente, todo. Ahora, las proteínas y las presiones hidrostáticas del plasma y del líquido intersticial determinan la distribución del líquido entre el plasma y el líquido intersticial. El intercambio de nutrientes de oxígeno y de productos metabólicos de desecho a través de los capilares se produce por difusión. Ya lo hemos visto hace un rato. La distribución del líquido a través de los capilares está determinada por el volumen de flujo ultrafiltrado del plasma sin proteínas. Ya vimos lo que era el flujo, ayer todo eso, ¿no? Las paredes de los capilares son permeables, repitiendo una vez más, para el agua y para la mayoría de parte de los solutos del plasma, excepto las proteínas plasmáticas. Por ello, las diferencias de presión hidrostática a través de las paredes y los capilares provocan la salida del plasma sin proteínas ultrafiltrado hacia el intersticio, ¿no? O sea, la presión hidrostática, ahorita vamos a ver eso, es la presión con la cual la bomba cardíaca empuja la sangre, y ese empuje de la sangre pasa al intersticio, ¿no? Esa inercia, ¿no? Pasa al intersticio, esa es la presión hidrostática. O el contrario, la presión osmótica, o sea, hay presión hidrostática, esa presión, ¿no? Que sale de la fuerza de los vasos sanguíneos, que sale al intersticio, eso es la presión hidrostática. ¿No? Y hay otra presión que es la presión osmótica, también le llaman la presión osmótica. Esos dos tipos de presiones son las que juegan en eso del plasma, de los capilares. Esos dos tipos de presiones, ahorita las vamos a ver más detalladamente, ¿no? La velocidad de que se produce el ultrafiltrado a través de los capilares depende de la diferencia entre la presión hidrostática y la presión oncótica. O sea, son como presiones que se van una contra la otra, como que estuviesen peleando, ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Los capilares y el líquido intersticial, estas fuerzas se denominan fuerzas de Starling, ¿ya? Esto ya lo han debido ver en el corazón, también de Starling, ¿no? En el corazón, el doctor Cruz seguro ya lo han debido ver eso de Starling, de la distensibilidad, de la fibra cardíaca, todo eso. Pero también en la parte de hemodinámica hay una ley de Starling, ¿ya? Para esto de los vasos. ¿De acuerdo? ¿Cuántas son las fuerzas de Starling, ¿ya? Sí, son dos, ¿ya? Fuerzas de Starling. El problema es que se repite, pero no hay dos, una presión oncótica o poliosmótica y una hidrostática, que vienen del capilar, y por parte del intersticio también hay otra hidrostática y otra poliosmótica, ¿no? Por eso solo salen cuatro presiones. Ahora viéndolo ahí, ¿no? La presión hidrostática capilar, que tiene la forma de forzar el líquido hacia el exterior a través de la membrana capilar, o sea, saca esa fuerza capilar, ¿no? Con la fuerza que le da el corazón. Esa presión hidrostática sale del capilar, ¿no? Al intersticio, al exterior, ¿no? O al intersticio, si quieren llamarlo. La presión hidrostática del líquido intersticial, hay una presión hidrostática, ¿no? Que empuja que sale del capilar, pero hay otra que le viene en sentido contrario, ¿no? Que es la presión hidrostática del líquido intersticial. O sea, el líquido intersticial también tiene su presión hidrostática, para decirlo así, ¿no? Que tiene que forzar el líquido hacia el interior. Esta mete el líquido que está en el intersticio, lo mete al capilar, ¿ya?
a través de la membrana capilar cuando la presión hidrostática, cuando el P es positiva y hacia el exterior cuando es negativa, ¿no? La presión coloidosmótica, les dije, solo son dos presiones, una hidrostática y una coloidosmótica, solo que se repite una en el capilar y otra en el intersticio, por eso salen cuatro, ¿no? Pero es lo mismo. La presión coloidosmótica del plasma que tiende a producir la ósmosis del líquido hacia el interior a través de la membrana capilar. La presión coloidosmótica y el líquido intersticial que tiende a causar ósmosis del líquido hacia el exterior a través de la membrana capilar. Ya, acá lo tenemos, ¿no? Esta presión hidrostática es el uso de, ¿no? La coloidosmótica depende mayormente de proteínas. Las proteínas, como ya vimos esos fenómenos de biofísica, ¿no? De difusión de ósmosis, las proteínas, como son pesadas, son grandes, se comportan como un soluto, ¿ya? Una estructura, hacen masa, hacen mancha, ¿no? Y eso jala agua, pues, ¿no? Jala agua. Y eso de que jala agua, bueno, es la presión coloidosmótica. O sea, en la sangre, en el capilar, hay bastante proteína, ¿no? Entonces esa proteína, por ósmosis, la sangre el líquido del intersticio, va a tratar de diluir, ¿no? Esas proteínas que están ahí por ósmosis, de menor a mayor concentración. Por eso se llama presión coloidosmótica, o sea, dependiente mucho del soluto. La hidrostática no depende tanto de solutos, la coloidosmótica sí es no es muy dependiente, depende totalmente de solutos, de las proteínas, ¿de acuerdo? Para que funcionen esas presiones, ¿no? Ahí lo tienen: presión capilar, presión coloidosmótica del plasma, presión del líquido intersticial, presión coloidosmótica del líquido intersticial. Son esas cuatro presiones lo que hacen la línea de Starling, ¿no? Las presiones líquido y la presión coloidosmótica. La tasa neta de filtrado hacia afuera del capilar depende del equilibrio de estas fuerzas, así como del coeficiente de filtración. Esa es la ley de Starling, ¿no? Reemplazan eso y les va a salir un valor, ¿no? Vamos a ver eso. La tasa neta de filtración capilar normal en todo el cuerpo es solo de unos 2 ml minuto, filtrado neta, KF fuerza neta, ¿no? Un desequilibrio normal en las fuerzas en la membrana capilar puede producir edema, ¿no? ¿Cómo se produce el edema, por ejemplo, no? Ya hemos visto las fuerzas de esta hidrostática que mete sangre, la coloidosmótica que jala sangre. Entonces, ¿cómo se produce el edema? Por ejemplo, si la presión del capilar, si nos vamos al capilar y hablamos de la presión hidrostática, si esa presión está muy aumentada, en el caso de hipertensión, ¿no? El líquido que tiende a salir, ¿no? El intersticio se acumula, y ahí se produce un edema. O también, cuando la presión coloidosmótica está alterada, ¿no? ¿Y cómo se altera la presión oncótica? Cuando no hay proteínas, pues, ¿no? Les dije que el riñón, cuando está enfermo, pierde proteínas. Entonces esas proteínas que se pierden de la sangre repercute, pues, ¿no? Ya no hay presión oncótica, ya no hay quien jale agua del intersticio. Entonces esa agua se acumula, pues, en el intersticio, ¿no? Se acumula en el intersticio y se producen los edemas. También, ¿no? Cuando un paciente está con hemorragia, y entonces los médicos, ¿no? Se desesperan, ¿no? Y como no hay sangre, como no hay mucho donante de sangre, lo único que quedan es usar sueros, ¿no? Cloruro, almacel, esas cosas, ¿no? Pero lastimosamente esas cosas no tienen proteínas, pues. Entonces les metes a chorros, ¿no? Tu cloruro, todo eso, pues no les metes proteínas. De tal manera que la sangre se diluye más, si no hay proteínas, se empieza a juntar en el intersticio y se forman edemas, ¿de acuerdo? Y por parte del intersticio, ¿qué pasa? ¿Cómo se forman edemas en el intersticio? La presión oncótica, por ejemplo, en lo que se llama en hipotiroidismo, el mixedema, van a oír de eso, cuando hagamos ahora endocrino, ¿no? Mixedema, ustedes saben que las hormonas tiroideas tienen función metabólica, son proteolíticas, todas, son netamente metabólicas. Entonces el hecho es de que si están mal estas hormonas, no va a haber metabolismo de proteínas, pero, ¿no? El metabolismo va a estar alterado. Entonces las proteínas se van a acumular en el intersticio, de tal manera que la presión oncótica del intersticio va a aumentar, se va a acumular líquido, ¿no? Lo que se llama el mixedema. Son las maneras, ¿ya? La tasa meta de filtración del capilar normal en todo el cuerpo es solo de unos 2 ml. Un desequilibrio normal de fuerzas en la membrana capilar puede producir el edema. O sea, ya les estoy explicando el desequilibrio de esas fuerzas, ¿no? Las causas que pueden producir, hay un montón, ¿no? Pero les estoy sacando solo ejemplos.
Presión capilar. La presión hidrostática capilar funcional es un promedio de 17 milímetros de mercurio. Cuando se promedia durante el periodo de tiempo, que incluye tanto etapas de apertura como de cierre de los capilares, la presión capilar funcional media resulta más cerca a la presión de los extremos venosos de los capilares que a la presión de los extremos arteriolares y tiene un valor promedio de 17, ¿no? O sea, en otras palabras, las arteriolas tienen más presión hidrostática que las vénulas, ¿no? Presión del líquido intersticial. La presión hidrostática del líquido intersticial es atmosférica, presión negativa en el tejido subcutáneo laxo. Las mediciones de esta presión en el tejido subcutáneo laxo ofrecen un valor promedio de menos 3 milímetros de mercurio. Una de las razones para este valor negativo es el sistema de bombeo linfático. Un valor negativo, cuando el tejido succiona, eso que succiona se llama negativo. Y en el tejido laxo, subcutáneo laxo, se va a ver eso, ¿no? Y esto se debe, ¿por qué? Porque tenemos capilar, intersticio y más abajo hay otro sistema, que es el sistema linfático. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver eso. Una de las razones por este valor negativo es el sistema de bombeo linfático. Ahorita vamos a ver. Cuando el líquido entra en los capilares linfáticos, cualquier movimiento de los tejidos propulsa la linfa hacia adelante por el sistema linfático y finalmente lo devuelve a la circulación. En este sentido, el líquido libre que se acumula en los tejidos se bombea fuera de ellos como consecuencia del movimiento de los propios tejidos. Esta acción de bombeo de los capilares linfáticos parece ser una causa de pequeñas presiones negativas intermitentes que hay en los tejidos cuando están en reposo. Es el causante de las presiones negativas, ¿no? En los tejidos que están rodeados por una envoltura impermeable, tejidos cerrados como el cerebro, ya les dije, la barrera hematoencefálica, los riñones y los músculos esqueléticos, la presión hidrostática y líquido intersticial suele ser positiva. En el cerebro 4 más 6, en riñones más 6, ¿no? Presión colodiosmótica del plasma, no estamos viendo cada presión, es 28. Aproximadamente 19 milímetros de mercurio se deben a las proteínas disueltas y el otro 9 se debe a los cationes, como les estoy diciendo, ¿no? Sobre todo a los iones sodio que unen a proteínas plasmáticas con carga negativa. Esto se conoce como el efecto de equilibrio de Donan, que hace que la presión colodiosmótica del plasma sea alrededor del 50% mayor que la debida solo a las proteínas. O sea, que juegan lo que es proteínas y lo que es el sodio. Pero lo que predomina, como ya les he dicho, son las proteínas que hacen que hay esta presión colodiosmótica. Las proteínas plasmáticas están constituidas principalmente por una mezcla de albúmina, globulinas y fibrinógenos, son las que más prevalecen. Aproximadamente el 80% de la presión colodiosmótica total del plasma se debe a la fracción de albúmina, o sea, de todas las proteínas que son responsables de esta presión colodiosmótica, que jala agua por osmosis. El mayor porcentaje es la albúmina, el 20% de la albúmina y un pequeño porcentaje del fibrinógeno. Ya la albúmina es la más implicada en esto. La presión colodiosmótica del líquido intersticial tiene un valor primario de 8 milímetros de mercurio. Aunque el tamaño de los poros en los capilares es menor que las moléculas de las proteínas plasmáticas, algunos poros son mayores, por lo que tanto pequeñas cantidades de proteínas plasmáticas pasan a través de estos poros grandes a los espacios intersticiales. En algunos tejidos, como el hígado, la presión colodiosmótica del líquido intersticial es mucho mayor, debido a que los capilares son más permeables y las proteínas plasmáticas. Lo que les dije, ¿no? En el hígado los poros son más grandes. Control de volúmenes, presión capilar, presión del líquido intersticial, presión colodiosmótica del plasma, presión colodiosmótica del líquido intersticial. Equilibrio de Stalin para el intercambio capilar. Se indican, ¿no?, los valores promedios de las fuerzas existentes a través de los capilares y los fundamentos del equilibrio. En la circulación capilar total encontramos un equilibrio casi completo entre las fuerzas totales hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Se darán cuenta, ¿no?, las fuerzas que están hacia afuera, lo que bota la sangre es la 28.3 y la que está adentro es 28.5, casi es igual. En el intersticio de todo este intercambio venoso de arterias, de venas, por los capilares, como les digo, va quedando un pequeño porcentaje en el intersticio. Ahorita vamos a ver eso. Para dicha tabla se han bromeado las presiones arteriales y venosas de los capilares para calcular así la presión capilar funcional. El pequeño desequilibrio de fuerzas de 0.3 provoca una filtración de líquido hacia los espacios intersticiales ligeramente que la reabsorción. O sea, esta diferencia, es la tabla de 0.3, es la presión de filtración, o sea, la presión con la que entra la sangre al intersticio, ¿ya? Esa diferencia. Ya la tienen.
Equilibrio de Starling. En condiciones normales existe un estado cercano al equilibrio en la membrana capilar. El leve desequilibrio es responsable de la pequeña cantidad de líquido que devuelve en el tiempo a través de los linfáticos, ¿no? El sistema linfático. Ya, viendo esto, vamos a explicar, ¿no? Me quedó bien claro, creo. Acá está. Entonces, acá son 4 presiones, ¿no? En sí son 2, ¿no? 2 hidrostáticas, 2 glucóticas, ¿no? La presión de acá es la hidrostática, ¿no? Debido a la fuerza que impulsa las venas del corazón, ¿no es cierto? De acá hay un agua, lo que muestra, es una presión que está. Y por acá hay otra presión que jala, si no encuentra la presión, evidentemente que es hidrostática, de acá hay una que jala agua de piso. Y esta presión colosmótica está debido a las proteínas, ya es sobre lo hemos visto, ¿no? El 7%, 9% por proteínas y el 9% por presión. Y acá, al otro lado del capilar, el intersticio, donde también tiene su presión hidrostática y su presión colosmótica, debido a proteínas. Si nosotros sumamos, según la ley de Starling, todas estas presiones, vamos a tener que el nivel del capilar, ahí dice 0.3, ¿no? 0, ustedes sumamos, estamos, pero con general es 1, se considera 1. Y ese 1 que sale de la suma de todas estas presiones, vamos a tener que esa es la cantidad de líquido total que entra en este ejercicio, ¿no? Con todos los nutrientes, con todo. ¿De acuerdo? Por la parte venosa, también tiene su presión capilar, su presión colosmótica, igualito, absolutamente. Pero ahí vamos a tener que predominar más la reabsorción, para que se abra todos los desechos de los tejidos a nivel venoso, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso la presión colosmótica hay unas venas es mayor, no recuerdo el valor, pero es mayor la que jala todos los desechos de las células, ¿no? A eso se debe más o menos, ¿no? No se olvide de esas presiones. Y acá queda 1% del intersticio, queda líquido, poco líquido. Y ese poco líquido que queda del intersticio se drena a través de los linfáticos. O sea, capilar, intersticio, linfático. Ese linfático regresa a la sangre. No se olvide de esa triada: capilar, intersticio, linfático. Las presiones. Bueno. Nos generamos un poco más el sistema linfático. Sistema linfático transporta líquido de los espacios tisulares a la sangre, como les dije, ¿no? Del intersticio los regresa a la sangre, drena la sangre. Representa una vía accesoria por la cual el líquido puede fluir desde los espacios intersticiales a la sangre. A través de los vasos linfáticos se puede eliminar de dichos espacios las proteínas y otras sustancias de gran tamaño. Los linfáticos sirven para eso, que no pueden ser eliminados por absorción directa por los capilares sanguíneos, ¿no? Entonces, todas esas proteínas que están en el intersticio, vimos que no pueden pasar los poros, entonces, ¿quién las barre? El sistema linfático, ¿de acuerdo? Ahí lo tienen, el sistema linfático. Ustedes ya deben saber por histología, por anatomía, esto, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? Los capilares, vénula, conducto linfático, lo que les dije. Intersticio, el capilar, intersticio, y abajo están los conductos linfáticos. Lo amarillo que se están dando cuenta es el sistema linfático. Que del intersticio, como no pueden pasar las proteínas del intersticio a la sangre, porque ya dijimos que el endotelium no permite, entonces, ¿por dónde van a drenar esas proteínas? Van a drenarse por el sistema linfático. Ahí lo tienen, ¿ya? Ahí lo tienen, ¿no? El sistema linfático, lo que está de amarillo. Muchas veces mi importancia le dan a este sistema, la verdad, casi nadie habla del sistema linfático, todas las arterias, menos, muy raro, alguien que escuchan hablar de linfáticos, es pura coincidencia, les diré, casi nadie en este sistema, ¿ya? Salvo, ¿no? Neoplasias, cuando se presentan las neoplasias de los linfomas, ¿no? Linfomas Hodgkin, ahí recién hablan de linfáticos. En cánceres, más que todo, es donde hablan del sistema linfático. Pero después es muy raro que hablen, ¿no? Canales linfáticos del organismo. Casi todos los tejidos del cuerpo tienen canales linfáticos que drenan el exceso de líquido, ¿no? Es como un desagüe, en otras palabras. Las excepciones son porciones superficiales de la piel, no hay linfáticos. Sistema nervioso, ustedes saben por anatomía que tampoco hay linfáticos. Porciones más profundas de los nervios periféricos, endomisio muscular y los huesos, ¿no? No hay linfáticos.
Casi toda la linfa procede de la parte inferior del cuerpo humano. Toda la linfa del cuerpo. ¿No? Ustedes ya saben, son los ilíacos, todo eso, ¿no? Así me para el conducto torácico, ¿no? Ustedes ya saben dónde acaba el conducto torácico por anatomía, que dice, ¿no? Que el sistema venoso es la unión de la vena yugular interna y la vena subclavia, lo que se llama el confluente yugulo-clavio, ¿no? La anatomía lo dice. La linfa procedente del lado izquierdo y la cabeza del brazo izquierdo y la parte del pecho también drenan el conducto torácico antes de que se desemboquen las venas. La linfa del lado derecho del cuello y la cabeza, esto ya es un recuerdo para ustedes, ¿no? Del brazo derecho y otras partes del tórax entran en el conducto linfático derecho que después se desemboca en el sistema venoso en la unión de la vena subclavia derecha y la vena yugular interna, ¿no? Ahí lo tienen, el conducto torácico, ¿no? Cisterna del kilo, ¿no? Este conducto torácico a veces también sufre, ¿cómo les digo? Obstrucciones, ¿eh? Son bien bravas, ¿eh? Cuando el sistema linfático se obstruye. Por ejemplo, en neoplasias, como les dije, se habla bastante del sistema linfático en neoplasias, se obstruye. También el parásito, ¿no? ¿Ustedes qué parásito es el que obstruye el sistema linfático? No me digan que no saben eso, ¿eh? ¿Qué parásito obstruye el sistema linfático? Bueno, estudien, ¿ya? Hay un parásito que obstruye ese sistema linfático, empieza con F, ya les dije todo, y este sistema linfático se obstruye y causa unos edemas pero extraordinarios, a nivel de miembros inferiores, más que todo. Vimos que la mayor parte del sistema linfático es de miembros inferiores, de tal manera que, ¿qué va a pasar? Se les van a hinchar las piernas a las personas, ¿no? Una cosa así, pero monstruosa, ¿no? Tanto se les hinchan que dice que parece piernas de elefante, ¿eh? Patas de elefante, se dice por la hinchazón, por el edema que produce la obstrucción del sistema linfático, ¿de acuerdo? Bueno, la linfa ya, ahora formación de la linfa, y no solo de ese parásito, ¿no? También todo lo que es neoplasias, lo que les dije, tienden a obstruir ese sistema linfático. También consecuencias de la neoplasia, cuando uno está en neoplasia se da un tratamiento cancerígeno, ¿no? Pero bueno, tratamiento cancerígeno que consiste en una quimioterapia y al final ya, ¿no? Radioterapia. Esa radioterapia causa fibrosis, ¿eh? De muchos órganos. O sea, no solamente quema las células malignas, también quema las células buenas y las fibrosis, produce fibrosis, de tal manera que también tiende a obstruirse este sistema linfático. También produce esas hinchazones, pero extraordinarias que les digo, ¿no? ¿Cómo es la formación de la linfa? La linfa deriva del líquido intersticial que penetra en los linfáticos. Cuando la linfa empieza a fluir desde un tejido, tiene prácticamente la misma composición que el líquido intersticial. Estos son los pasos, como se forma la linfa. En muchos tejidos la concentración promedio de proteínas es 2 gramos de decilitro, en el hígado puede llegar hasta 6, obviamente, pero no, el hígado produce proteínas, pero no se fabrican proteínas. El sistema linfático es una de las principales vías para la absorción de nutrientes desde el aparato. Tasa de flujo linfático. La tasa depende de la presión hidrostática del líquido intersticial y la bomba linfática. La tasa de flujo linfático es de 120 ml, 2 a 3 litros diarios, ¿no? O sea, tremendas cantidades, eso es recontra considerable, ¿eh? Ahí lo tienen, ¿no? Todo lo que es el sistema linfático. El aumento de la presión hidrostática del líquido intersticial incrementa la tasa de flujo linfático, ¿no? O sea, si hay mayor presión hidrostática en el intersticio, va a irse por el sistema linfático, porque para que pase para el sistema arterial bien bravo, ¿no? Porque los poros, pero no lo dejan pasar, ¿no? Cuando la presión alcanza valores superiores a 0 milímetros, el flujo linfático se incrementa hasta 20 veces. Cuando la presión intersticial alcanza valores de 1 o 2 milímetros, el flujo linfático ya no aumenta más. Esto se debe a que cuando aumenta la presión tisular, no solo aumenta la entrada de líquido en los capilares linfáticos, sino también que comprimen los vasos linfáticos más grandes, dificulta el flujo linfático. La bomba linfática aumenta el flujo linfático. En todos los canales linfáticos hay válvulas. Cada segmento de vaso linfático actúa como una bomba automática independiente. Esto es el llenado de un segmento hace que se contagie la bomba de líquido a través de las válvulas del siguiente segmento linfático. Así se llena, se contrae y se vacía de líquido. Esta acción de bombeo propulsa la linfa hacia adelante hacia el sistema circulatorio. Lo tiene, ¿no? Estructura de los capilares linfáticos, su corredor. Tiene válvulas también el sistema linfático, ¿no? Igual que las venas, los miembros inferiores, también el sistema linfático consta de válvulas, ahí las tiene. Poros también tiene. Papel del sistema linfático en el control de la concentración de proteínas
el volumen y impresión del líquido intersticial. Este sistema realiza un importante papel como mecanismo de rebosamiento para devolver a la circulación el exceso de proteínas. Ya les dije, por ahí se drenan las proteínas, no se olviden de eso. Y de volumen de líquido que entra en los espacios tisulares. Cuando el sistema linfático falla, como ocurre cuando se produce un bloqueo de los vasos linfáticos, principalmente se acumulan proteínas líquidas en los espacios intersticiales produciendo un edema. Son edemas bien notorios, lo que les dice que si hay obstrucción, ¿no? Ya les dije las causas que pueden obstruir el sistema linfático. Se produce también incremento de la presión coleosmótica y el líquido intersticial. Las bacterias y los desechos tisulares se eliminan por el sistema linfático, ¿no? Como un desagüe, ya les dije, ¿no? Y los nódulos linfáticos, debido a la enorme permeabilidad de los capilares linfáticos, las bacterias y otras partículas de tamaño pequeño pueden pasar a la linfa. En los nódulos linfáticos, las bacterias y otros desechos se filtran y se fagocitan por los macrófagos, ¿no? Es lo que pasa en los nódulos, ¿no? Cuando hay una infección bacteriana marcada, tuberculosis, los nódulos crecen, ¿no? Ganglios se les dice, ¿no? Neoplasias también, los ganglios linfáticos, los nódulos linfáticos crecen. Por eso ahí sí es importante y recién hablan del sistema linfático, porque después casi no hablan mucho, ¿eh? Listo, eso sería todo, jóvenes, ¿ya?